En el vídeo de hoy vamos a ver el tema 5 de la asignatura que lleva por título Dibujando en el espacio. En los temas anteriores estuvimos viendo cuáles las diferentes etapas del proceso de renderizado y a continuación vimos las características del GLSL, que es el lenguaje de programación que se utilizan para programar los shaders, las etapas programables, y vimos también los diferentes puntos en los que hay que introducir datos en todo el proceso de renderizado y cómo hacíamos eso. Lo que vamos a ver en el tema de hoy tiene que ver sobre todo con las funciones que realiza el Vertex Shader, con los procedimientos que se ejecutan dentro del Vertex Shader. Básicamente, a la hora de hacer un dibujo, un gráfico, nos basamos en un modelo en 3 dimensiones que está descrito por medio de vértices, es decir, de puntos en un espacio virtual. Lo que vamos a ver en este tema de dibujando en el espacio es cómo esos vértices son tratados para terminar generando la proyección de esos vértices dentro de la imagen, de la matriz de píxeles que queremos generar, dentro de la imagen que vamos a generar, que sería el objetivo de todo el proceso de renderizado. Como digo, todo lo que es el proceso de transformación y de tratamiento de los vértices para generar esta imagen se desarrolla dentro de una etapa programable que llamamos el Vertex Shader. El proceso de renderizado se lanza a partir de los comandos GLDRAW. Típicamente dentro de un modelo en 3 dimensiones para el que queramos generar la imagen, está formado por una serie de objetos. Cada objeto está descrito por medio de una nube de vértices y tiene una serie de atributos, esos vértices, y todo eso, para cada objeto tenemos una estructura de datos que llamamos un Vertex Array Object, un VAO. Para lanzar el dibujo de un objeto tenemos en primer lugar que activar su Vertex Array Object mediante el comando bin vertex array y a continuación ejecutar un comando draw. De manera que si, por ejemplo, tenemos una imagen o un modelo que está formado por 10 objetos, pues tendríamos que activar el Vertex Array Object del primer objeto, ejecutar su comando draw, activar el segundo, ejecutar su comando draw, así hasta dibujar todos los objetos que forman parte del modelo en 3 dimensiones. Uno de los comandos para lanzar este dibujo es el comando drawArrays. DrawArrays sería un comando que dibuja, o sea, que lanza el dibujo de los vértices de un Vertex Array Object de forma secuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el primer campo, el primer argumento del comando drawArrays indica el tipo de primitiva, es decir, si lo que queremos es dibujar puntos, dibujar segmentos, dibujar triángulos. El segundo argumento, first, indica dentro de toda la lista de vértices que hay en el Vertex Array Object relacionado con el objeto que queremos dibujar, cuál es el primer vértice por el que vamos a comenzar a hacer el dibujo. Y el tercer argumento, count, indica el número de vértices que vamos a utilizar para hacer el dibujo. Si lanzamos, por ejemplo, una primitiva, un dibujo con 100 triángulos, pues con drawArrays le indicaríamos en el argumento first cuál es el primer vértice que vamos a tomar para hacer el dibujo y cuántos vértices vamos a utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar con los vértices que tenemos 100 triángulos, pues count tendría el valor de 300. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una forma de lanzar el proceso de dibujo. Una forma alternativa y bastante mejor, por otro lado, es utilizar el comando drawElements. Con drawElements, el direccionamiento de los vértices que van a formar parte del dibujo es un direccionamiento indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en lugar de formar el triángulo con el primer vértice, el segundo y el tercero, el segundo triángulo con el cuarto vértice, el quinto y el sexto, etc., en lugar de eso se utiliza una lista de índices.
De manera que el triángulo se utilizaría con el primer elemento de la lista, el segundo y el tercero. Pero ese índice que aparece en la lista podría ser el primer índice referencial al vértice de 18, el segundo índice era al vértice de 25 y el tercer índice al vértice pues, 7. Esto permite tener referenciado varias veces el mismo vértice, es decir, se pueden repetir los vértices dentro de la lista de índices y por tanto podemos no definir, no duplicar muchas veces la información, como es el caso que nos ocurriría con el comando drawArrays. Para que funcione el comando drawElements dentro del vértice ArrayObject, tenemos que tener, es decir, dentro de la estructura de datos, tenemos que tener un buffer de tipo ElementArrayBuffer. Ese ElementArrayBuffer va a ser realmente el buffer, es decir, la memoria de la tarjeta gráfica en el que almacenemos esta lista de índices. Los argumentos, en este caso de la llamada drawElements, sería, igual que antes, el mode, que indica el tipo de primitiva que queremos lanzar, count, que sería en este caso el número de vértices que vamos a utilizar a la hora de hacer el dibujo, igual que antes si quisiéramos hacer, por ejemplo, 100 triángulos, count debería poner 300. El campo, el argumento type, indica cuál es el tipo de dato que utiliza esta lista de índices. Si hemos almacenado los índices como valores de tipo int, pues hay que indicarlo. Pero un int, por ejemplo, ocuparía 4 bytes. Podemos intentar ocupar menos espacio si no tenemos tantos vértices dentro de nuestra estructura y utilizar, por ejemplo, un unsigned short o un short que ocupa 2 bytes para referenciar cada vértice. En ese caso, bueno, pues el espacio que ocuparía la lista de índices podría ser un espacio más reducido. El campo type dentro de drawElements indica precisamente esto, es decir, cuál es el tipo de datos en el que se ha almacenado la lista de índices. Y el último de los argumentos, índices, indica el desplazamiento inicial. Normalmente lo colocaríamos a nulo o a 0, que nos indicaría que el primer, esto equivale un poco al first que hemos visto antes. Bien, además de los comandos drawArrays y drawElements, existen versiones que serían drawArrays Instanced o drawElements Instanced. En este caso, se añade un último argumento que indica el número de instancias. ¿A qué me refiero con el número de instancias? Esto sería, si le indicamos que, por ejemplo, que queremos utilizar 2 instancias, cada primitiva entonces se dibujaría 2 veces. Es decir, ese comando de dibujo se ejecutaría 2 veces. En realidad se ejecutaría el número de instancias que le indiquemos dentro del comando drawInstanced. Existe también una versión de drawElements que es drawRangeElements, que en este caso lo que hace es añadir información de cuál es el menor y el mayor de los índices que queremos referenciar. Supuestamente esto se puede utilizar para que la lectura del acceso a los datos, la lectura de los datos sea más rápida. Esto dependerá, por supuesto, de la tarjeta gráfica, de cómo se haya fabricado esa tarjeta gráfica. Y otro tipo, otra versión diferente, sería drawElements Base Vertex, que te permite añadir una constante que se suma a todos los índices. Bien, una vez que se ejecuta el comando draw, lo que hace la tarjeta gráfica es empezar a lanzar el vertex shaders para cada uno de los vértices que van a formar parte de ese comando draw. Es decir, cada uno de los vértices que necesitamos para generar el dibujo, vamos a leer sus datos en el vertex shaders y vamos a transformarlo aplicándole esa ejecución del vertex shader. El objetivo fundamental del vertex shader, bueno, tiene otros, pero es generar la posición de cada vértice, es decir, transformar todos sus atributos, pero fundamentalmente transformar la posición del vértice. Para hacer estas transformaciones hay que hablar un poquito de matemáticas. A la hora de describir la posición de un vértice en el espacio, pues nos harían falta las coordenadas x, y z. Realmente se utilizan 4 coordenadas, x, y, z, y una cuarta componente que denotamos como w. Típicamente, para este valor w,
utilizamos el valor 1. ¿Por qué hace falta esta cuarta coordenada? Pues porque a la hora de hacer transformaciones, si queremos hacer transformaciones matriciales, utilizando tres componentes, las únicas transformaciones que podemos hacer por medio de matrices serían rotaciones y escalado. Si queremos hacer transformaciones de desplazamiento o queremos hacer también transformaciones no lineales que nos van a hacer falta, es necesario utilizar esta cuarta componente. Una vez descrita la posición de un determinado vértice con sus cuatro componentes, como digo, una de las funciones esenciales del vértice shader va a ser transformar estas coordenadas. Para hacer una transformación de coordenadas, lo que se hace es simplemente multiplicar el vector de coordenadas por una matriz de transformación, que va a ser una matriz 4×4. La salida del vértice shader va a ser entonces estas coordenadas en principio transformadas. Veremos cómo se llama la variable donde almacenamos esto dentro de un momento. Bien, si no tenemos activadas las opciones de teselado o del shader de geometría, directamente las salidas del vértice shader se van a convertir en entradas para la etapa de rasterización. Bien, en la etapa de rasterización, en la entrada de esta etapa, asume que las posiciones de los vértices deben estar en lo que se conoce como coordenadas homogéneas. Lo primero que hace esta etapa de rasterización es dividir el valor de las componentes x, y y z por el valor de la componente w. Esto, o este tipo ya de coordenadas, es lo que conocemos como coordenadas homogéneas. Estas coordenadas homogéneas se conocen también como coordenadas clip. La razón es que coordenadas clip serían coordenadas de recorte. La razón es que el primer proceso que realiza el proceso de rasterización sería lo que se conoce como el proceso de clipping, el proceso de recorte. La idea es que cualquier vértice cuyas coordenadas homogéneas se encuentren, sean menores que -1 o mayores que +1, van a estar fuera del procedimiento de dibujo. Se entiende que están fuera del volumen de recorte, que será el volumen que da lugar al dibujo. Además de lo que sería el proceso de clipping, que sería este proceso de recorte, también se puede hacer un proceso que se conoce como cooling, donde lo que permite es expurgar o eliminar del proceso ciertas primitivas. Bueno, tanto el proceso de recorte, de clipping, como el proceso de cooling son procesos configurables. Como decía, cuando no se utilizan ni los shaders de teselado ni los shaders de geometría, la salida del vértice shader corresponde a la entrada del proceso de rasterización. Esto quiere decir que la salida del vértice shader debería estar ya en coordenadas homogéneas, es decir, que estas coordenadas x, c, y c, vc, zc y wc deberían ser ya coordenadas descritas en una escala y en un sistema de coordenadas adecuado. Bien, vamos a ver ahora cuáles son el comportamiento, digamos, predefinido del vértice shader. El vértice shader tiene predefinida una serie de entradas, que son GL, vertex y D, que es una entrada predefinida, que contiene el índice del vértice que se está ejecutando en cada momento. Como hemos dicho antes, cuando lanzamos GLDraw, los comandos GLDraw detectan cuáles son los vértices que debe tratar para generar el dibujo y lanza procedimientos de ejecuciones del vértice shader para cada uno de esos vértices. Bueno, pues una de las entradas del vértice shader es el vertex ID, es decir, el índice del vértice que está tratando en cada momento. Generalmente esto no se suele utilizar para nada, pero la entrada en sí está disponible dentro del shader por si quisiéramos utilizarla. Hemos comentado antes también que existían comandos instanced, es decir, que teníamos el comando drawArrays instanced o el comando GLDrawElements instanced que permitían dibujar todas las primitivas varias veces. Cada vez es lo que llamamos una instancia. Bueno, pues existe una entrada predefinida también que es GL instance ID, que sería el número de la instancia que estamos ejecutando
en cada momento en el vertex shader. De esta forma, bueno, sabiendo cuál es el valor de la instancia, podríamos hacer transformaciones diferentes para instancias distintas. Es decir, yo podría preguntar si la instancia es la primera, o la instancia es la segunda, o la instancia es la tercera, y aplicar una transformación diferente entre cada una de ellas. Por ejemplo, puedo hacer una llamada con dos instancias y detectar si estoy dibujando la primera o la segunda, y en la segunda hacer una transformación especular. De manera que con una única llamada un objeto lo estaríamos dibujando dos veces, que podrían servirnos, por ejemplo, para generar la imagen del objeto en un espejo. Por poneros un ejemplo de uso de una llamada de este tipo. En cuanto a las salidas predefinidas por el vertex shader, son las siguientes. La más importante, de hecho básicamente o casi siempre va a ser la única que utilicemos, es glPosition. Como ya os he dicho, glPosition debe almacenar la posición del vértice en coordenadas homogéneas. glPosition es una variable de salida de tipo vec4, es decir, un vector de 4 coordenadas con valor float. Existen otras salidas predefinidas. glPointSize contiene el tamaño en píxeles del vértice en el dibujo que se quiere dibujar. Esto es algo que generalmente no se utiliza y que en caso de que lo queramos utilizar habría que configurarlo. La idea es que realmente esto solamente se utiliza si estamos lanzando una primitiva de tipo glPoints, es decir, si lo que queremos dibujar es cada vértice en forma de punto. Para ello, además, tendríamos que configurar la opción de que el tamaño del punto fuera configurable, y en ese caso, activando esto, sí leeríamos el tamaño de cada punto a partir de la salida point size de cada vertex shader aplicado a ese vértice. Si no es así, si esto no está activo, realmente esta salida no se utiliza para nada. Tenemos otras dos salidas predefinidas, que son clip distance y cool distance, que permite calcular la distancia del vértice a lo que llamamos planos clip o planos cool. Esta es la forma de personalizar el proceso de clipping y el proceso de cooling. Son temas algo más avanzados y no lo vamos a ver ahora. Lo veremos a lo largo del curso en un tema ya al final del curso. Bien, con esas entradas, bueno, las entradas predefinidas, ya he dicho, son vertex ID e instance ID. Las entradas que hay que definir en el vertex shader serían los atributos que están descritos en el vertex array object asociado al objeto que queremos dibujar. Lo normal es que alguno de los atributos que estamos leyendo, que estamos definiendo como variable de entrada dentro del vertex shader, sea la posición del vértice. ¿De acuerdo? Generalmente esa posición no está descrita en coordenadas homogéneas. Por tanto, el vertex shader lo que va a hacer es transformar ese atributo de posición del vértice a la variable de salida glPosition, que debe estar ya descrita en coordenadas homogéneas. La transformación que consiste en convertir la parte visible de nuestro modelo, es decir, el volumen de recorte que nosotros tenemos en nuestro modelo, que esté descrito ya en coordenadas de modelo, la transformación de eso en el volumen clip, es decir, en un sistema de coordenadas que esté entre -1 y 1, se conoce como proyección. La proyección, por tanto, sería transformar el espacio que queremos utilizar para dibujar descrito en el sistema de coordenadas del modelo y con la escala que utilice el modelo en un sistema de coordenadas homogéneo, que es ese sistema de coordenadas clip, ese sistema de coordenadas de recorte. Para esto se suelen utilizar dos formas de proyección diferentes. Una es la proyección ortográfica y la segunda es la proyección en perspectiva. Vamos a ver en qué consiste cada una. La proyección ortográfica consiste en que el volumen dentro del modelo en 3 dimensiones que se va a utilizar para generar la imagen es un volumen de forma rectangular, que sería algo como lo que tenemos aquí. Este dibujo representa el modelo 3D que nosotros estamos utilizando para generar la imagen.
Dentro de este modelo 3D pues tendremos diferentes objetos que estarán descritos por esas mallas de vértices. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos descritas esas mallas de vértices, esos objetos en este sistema de coordenadas, bien, realmente lo que pretendo es hacer un dibujo con lo que hay contenido en esa caja. El dibujo consistirá en que los vértices que están aquí dentro se vayan a proyectar hacia esta cara, hasta la cara frontal. ¿De acuerdo? La proyección ortográfica consiste en que la forma de este volumen que vamos a utilizar para generar la imagen es una forma rectangular, es como un prisma rectangular. Para definir ese prisma rectangular, pues tendríamos los valores de esta distancia, es decir, la distancia en el eje Z a este plano, eso es lo que llamamos el valor near, la distancia del plano más lejano, que esto es lo que llamamos far, utilizáis ahí la letra F, la distancia, digamos, de la arista de la izquierda, esto es el left, la L, y la distancia de esta arista de aquí, respecto del sistema de coordenadas, que sería el valor de right, de la derecha. Tenemos también la distancia vertical hacia arriba de esta arista, que sería top, la T, y la distancia de esta arista vertical hacia abajo, que sería bottom. Con esos 6 valores estamos definiendo en coordenadas del modelo cuál es el prisma rectangular que yo voy a utilizar para generar mi imagen. Estos valores pues estarán, como digo, en la escala que utilice el modelo. A lo mejor, pues, si la escala que estamos utilizando es de metros, a lo mejor esta distancia es de 5 metros, la distancia final es de 200 metros, esta distancia, el left y el right pueden ser a lo mejor 3 metros, la altura pueden ser 2 metros, ya dependerá de cada caso. Tendremos ese prisma descrito con unos valores u otros de las componentes, como he dicho, left, right, top, bottom, near y far. Bien, la transformación consiste en transformar este volumen rectangular en el volumen ya en coordenadas homogéneas. ¿Qué quiere decir el volumen en coordenadas homogéneas? Esto que habíamos llamado el clipping volume. Pues que un punto como este vértice, que tendrá los valores, pues si esta es la distancia 50, esto hemos dicho que era 5 y hacia arriba, o esto hemos dicho que era 3 y hacia arriba 2, pues tendrá el valor x2 y, x3 y 2 y z menos 5, ¿de acuerdo? Menos porque el valor de z positivo va en este sentido, así que esto sería un valor negativo. Bueno, pues ese valor se va a transformar en este valor que tenemos aquí, en este vértice que tenemos aquí, que sería el vértice más 1 menos 1. ¿De acuerdo? De igual manera, este vértice que tenemos aquí, que sería, por ejemplo, el x valiendo más 3, y valiendo más 2 y z valiendo 200, pues lo tendríamos que transformar en este vértice aquí, en el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos mediante una matriz de transformación. Bueno, la matriz de transformación en concreto sale esta. ¿De acuerdo? En esta matriz, bueno, vemos, es una matriz 4×4, este sería el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Bien, como veis, tiene valores para esa cuarta columna que habitualmente, al multiplicarlo por el vértice, va a estar multiplicada por el valor de la coordenada W, que va a ser el valor 1. Bien, por supuesto, esta matriz no hay que aprendérsela de memoria y no os asustéis para nada porque no es algo que después tengamos que saber exactamente su contenido. Normalmente, en el ejemplo que hemos visto aquí, el valor de right suele ser igual al valor de cambiado de signo de left. O sea, right es igual a menos left, o si lo preferís left sería esta distancia, es igual a menos right. Y pasa lo mismo con el top y el bottom. Típicamente, pues top es positivo y el bottom es el mismo valor pero cambiado de signo. Eso quiere decir que L va a ser igual a menos R y que T va a ser igual a menos B. Que right es igual a menos left y que top es igual a menos bottom. Si aplicamos eso a la matriz que hemos visto antes, pues nos quedaría esta matriz de aquí, que sería la matriz de transformación de una proyección ortográfica cuando el volumen que estamos describiendo es simétrico.
Bueno, os he dicho antes que no es necesario aprenderse de memoria en absoluto este tipo de matrices. Nosotros no vamos a darle los valores de cada elemento de esta matriz. Para eso tenemos funciones que ya nos lo hacen. Simplemente le vamos a dar el valor left, right, bottom, top, near y far y nos va a devolver esta matriz. En concreto, utilizando la librería GLM de la que hablamos al final del tema anterior, pues existe una función que es orto. Ejecutando la función glm orto nos va a generar un valor mat4, una matriz 4x4, que sería un valor del tipo mat4 con este contenido. Bueno, realmente con este contenido, sustituyendo aquí RLTB y NF por los valores que le estamos pasando en los argumentos left, right, bottom, top, near y far. ¿De acuerdo? Bien. El segundo tipo de proyección que se suele utilizar es la proyección en perspectiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una pega que tiene la proyección ortográfica es que los objetos se ven al mismo tamaño, estén cerca o estén lejos. ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, volvemos hacia atrás y os lo explico. Un objeto que esté situado al final de este prisma, cuando se proyecta hacia aquí, hacia adelante, realmente el tamaño de la proyección va a ser igual, esté más lejos o esté más cerca. Esto es algo muy poco realista. Realmente nosotros las cosas que están lejos las vemos más pequeñas. Para poder hacer dibujos realistas necesitamos utilizar la proyección en perspectiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sería algo de este tipo. En la proyección en perspectiva, si un objeto está situado aquí, al proyectar ocuparía prácticamente toda esta superficie. Sin embargo, si movemos el mismo objeto hacia acá, como veis, ocuparía un trocito aquí, que sería un trozo, al proyectarlo sería un trozo bastante más pequeño. Dentro de lo que es la superficie del final, pues sería un porcentaje bastante más chico de esa superficie. Bien, lo que estamos viendo aquí es cómo lo que tenemos es un ángulo de visión. Tenemos un ángulo de visión vertical y un ángulo de visión de apertura horizontal. El término en inglés para ángulo de visión es FV, que sería Field of Vision. Lo digo porque la sigla FV nos la podemos encontrar en ocasiones y que sepáis que tiene ese significado, campo de visión, o en definitiva, ángulo de apertura en la visión. Este plano de aquí corresponde a una proyección desde este punto, desde este punto del vértice con un cierto ángulo de apertura. Y en la parte de abajo igual, desde este punto con una cierta abertura vertical. Este plano de aquí se genera de nuevo de respecto a la horizonte de coordenadas con una cierta abertura, con un cierto ángulo de abertura, en este caso de la coordenada horizontal. ¿De acuerdo? Bien, la forma que tiene el volumen de lo que yo quiero recortar, en este caso, en lugar de ser un prisma rectangular, pues tiene esta pinta. Realmente, si proyectáramos hacia el vértice, lo que tendríamos sería una pirámide rectangular. El volumen este corresponde entonces a que le diéramos un corte, a que le quitáramos el pico a esa pirámide y que nos quedáramos con el tronco de la pirámide. ¿De acuerdo? El término en inglés para tronco es frustum, que va a ser el nombre de la función que veremos enseguida que genera esta matriz de transformación. El significado de frustum es tronco, en el sentido de el tronco de pirámide que representa esta figura. Igual que antes, para describir este prisma, este tronco de pirámide, este frustum, tendríamos esta distancia desde el vértice a este plano, que es lo que habíamos llamado near, la distancia hacia el plano del fondo, que es lo que habíamos llamado far, la distancia en X hasta esta arista, es decir, la distancia que va desde este punto hasta aquí, es lo que habíamos llamado right, derecha, la distancia hasta acá, que es lo que habíamos llamado left, la distancia de este punto hacia la arista superior, que es lo que habíamos llamado top, y la distancia desde este punto hacia la arista inferior, que es lo que habíamos llamado bottom. Igual que antes, la transformación consiste en transformar todo este volumen en un volumen homogéneo, donde este vértice que tendríamos aquí, que sería el valor RTN, se transforma, RT realmente menos N, se transforma en este valor de aquí. Tendríamos el valor más 1, menos 1. Mientras que ese vértice de aquí se transformaría en el de aquí. El vértice de aquí realmente ya no corresponde a R, porque la distancia desde este punto hasta aquí es mucho mayor que la de aquí a aquí. ¿De acuerdo?
Bueno, pues un punto que es encontrar aquí en este vértice de la figura, ¿de acuerdo? Se transforma en este punto de aquí. Bien, ¿cómo hacemos esa transformación? Pues igual que antes, mediante una matriz 4×4. En este caso, la matriz tiene este aspecto que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Como os dije antes, tampoco es necesario saberse los valores de cada celda de la matriz de memoria, ni muchísimo menos. Quiero explicaros simplemente esto es matemáticas a partir de estos valores, ¿de acuerdo? 2 por n partido por r menos l, 0 y tal, todo lo que pone aquí. A partir de estos valores se obtiene una matriz de transformación que hace este efecto, es decir, que transforma este punto en este punto en este punto en este, etc. Bien, y por supuesto cualquier punto de dentro del volumen en un punto dentro de este volumen. Bien, como antes, lo normal que es pues que el volumen sea simétrico, es decir, que top sea igual a menos bottom y que right sea igual a menos left. En esos casos se puede simplificar la matriz y nos quedaría la matriz de esta forma, que, insisto, no es necesario memorizarlo ni lo vamos a utilizar en ningún caso a la hora nosotros de construir la matriz. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tenemos funciones. Esto simplemente hacemos la llamada función con los parámetros left, right, bottom, top, near y far y nos van a generar estas matrices de transformación. Bueno, la función de la librería GLM que genera la matriz de transformación para un tronco de pirámide es frustum, es la función frustum. La función frustum le pasaríamos el valor de left, de right, de bottom, de top, near y far. Y nos va a generar esta matriz de transformación. Una cuestión importante, los valores de near y far son valores positivos. Aquí realmente esta distancia que veis aquí corresponde a un valor negativo de la coordenada z. Si fijáis el sistema de coordenadas, z es positiva hacia acá. Hacia acá es un valor, tendría valores negativos. Sin embargo, a la hora de generar la matriz, se asume que n y f tienen ya valores positivos. Una forma también posible de generar esa transformación en perspectiva es, en lugar de indicar los valores de left, right, bottom, top, near y far, utilizar los valores de fobi, aspect, near y far. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Fobi es el ángulo de visión en la coordenada y, es decir, la apertura, el ángulo de apertura en el eje vertical. Y aspect sería la relación de aspecto entre x e y. ¿Qué quiere decir eso? Pues la relación de aspecto entre la coordenada vertical y la horizontal. Si esto fuera un cuadrado, la relación de aspecto sería 1. Pero si tenemos un rectángulo, por ejemplo, apaisado, estaríamos hablando de que la relación de aspecto es de 2 horizontal por 1 vertical. Estaremos hablando de un aspecto de valor 2. Bueno, pues con el ángulo de visión vertical y la relación de aspecto y los valores de near y far se puede generar también esta matriz de transformación. Para ello utilizaríamos una función alternativa que es GLM Perspective, que, igual que antes, nos genera una matriz de proyección en perspectiva. Bien. Vamos a ver ahora más transformaciones espaciales. Cuando hemos visto, o cuando acabamos de ver las transformaciones, voy un momento para atrás, este sistema de coordenadas que estamos aquí, realmente este sistema de coordenadas corresponde al sistema de coordenadas del observador. Es decir, nosotros estamos viendo el sistema de coordenadas desde el punto de vista de la persona que quiere ver la imagen, ¿de acuerdo? Para nosotros eso va a ser el sistema de coordenadas del observador. Normalmente los objetos no están descritos, los vértices de los objetos no están descritos en este sistema de coordenadas. Normalmente, si tenemos un modelo 3D formado por 10, 20, 30 objetos, los que sean, que fueran, por ejemplo, un cilindro como tenemos aquí, pues el cilindro, sus vértices, es decir, los puntos que me describan el cilindro, están descritos en un sistema de coordenadas local, que posiblemente sea algo como el que tenéis aquí, ya sea porque el origen esté en la base o en el centro del cilindro. Pero realmente todos los puntos que forman los vértices de este objeto
típicamente están referenciados, están descritos mediante un sistema de coordenadas propio. Lo primero que tenemos que hacer es transformar los valores de la posición de estos vértices en los valores del sistema que tendrían esos vértices en el sistema de coordenadas del observador, que es el sistema de coordenadas sobre el que hacemos la proyección. Realmente esto se hace en dos pasos. Esto es como os decía, si tenemos el sistema de coordenadas del observador, el observador está aquí, tenemos los vértices estarían descritos en un sistema de coordenadas diferente. Bien, normalmente además el sistema de coordenadas en el que tenemos descrito los vértices de un objeto es propio del objeto. Posiblemente, si lo describamos en el espacio virtual, estaría situado aquí. Para transformar la posición de un vector, de un vértice, que tengamos un objeto en esta posición, a las coordenadas que tendría ese vértice desde este sistema de coordenadas, normalmente hacemos la transformación en dos pasos. El primer paso consiste en transformar las cosas que tengamos en el sistema de coordenadas propio de los objetos en un sistema de coordenadas común a todos los objetos, que sería el sistema de coordenadas del modelo. ¿Vale? Para hacer eso vamos a utilizar una transformación, por tanto una matriz de transformación, que vamos a llamarle model. Será la transformación entre el sistema de coordenadas local del objeto al sistema de coordenadas del modelo. Lo siguiente, ya que tenemos el sistema de coordenadas todos los vértices del objeto en el sistema de coordenadas del modelo, es transformarlo al sistema de coordenadas del observador. Y eso se va a hacer mediante una nueva matriz de transformación, que es la que transforma los puntos descritos en este sistema de coordenadas a los puntos descritos en este. Será una nueva transformación que hacemos mediante una matriz de transformación que llamamos view. Tanto la matriz model como la matriz view, como la matriz projection, son matrices 4×4. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando queremos transformar los vértices de un objeto a coordenadas homogéneas, es decir, a lo que deberían ser la salida del vertex shaders, tenemos que hacer primero la transformación de las coordenadas del objeto al modelo, es decir, multiplicaríamos por la matriz model. A continuación, tendríamos que transformar eso en coordenadas del observador, es decir, multiplicaríamos por la matriz view. Y por último, haríamos la transformación a coordenadas homogéneas, que sería haciendo, o de clipping volume, o coordenadas clip, que sería haciendo, multiplicando por la matriz de proyección. Toda esa transformación es lo que se conoce como la transformación model view projection, o si vemos las iniciales, MVP. Bien, ¿cómo hacemos estas transformaciones? La de proyección ya hemos visto cómo se hacían, qué aspecto tenían las matrices de transformación para hacer la proyección. ¿Qué aspecto tienen las transformaciones que dan lugar a la matriz model y a la matriz view? Bueno, pues os lo muestro. Si quisiéramos hacer un desplazamiento, pues podemos hacer una traslación. Mediante esta matriz. Esto es una matriz de traslación, es decir, donde hacemos una transformación de traslación. Fijaos cómo funciona. Si yo tengo un vértice descrito por las coordenadas x0, y0, z0, hago el 0 que sea el valor 1, al multiplicar por una matriz de este estilo, el resultado final es x sub 0 más a, y sub 0 más b, z sub 0 más b. Es decir, estamos desplazando estas coordenadas mediante o sumándole un vector que es el vector ABC. ¿De acuerdo? Bien, esto sería entonces hacer una transformación de traslación. Podemos hacer también una transformación de escalado. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos una matriz de este tipo. Fijaos que solo tiene valores en la diagonal, y en la diagonal tendríamos la escala de la X, la escala de la Y y la escala de la Z. Cuando multiplicamos esta matriz por un vector de posición x sub 0, y sub 0, z0, 1, pues el resultado final es que estamos escalando x por el valor a, escalando y por el valor b y escalando z por el valor c. Siguiente tipo de transformación que podemos ver son rotaciones. Si quisiéramos hacer una rotación sobre el eje x en un ángulo alfa, pues la matriz de transformación sería esta que tenemos aquí. Si multiplicamos unas coordenadas x0, y0, z0 por esta matriz, el resultado es que el valor de z0
no lo movemos, pero X e Y rotan un ángulo alfa en torno a X, al eje Z. Podríamos hacer rotaciones respecto del eje Z, respecto del eje X, respecto del eje Y, o en general respecto de cualquier eje arbitrario. Si quisiéramos hacer un eje arbitrario, que lo vamos a describir mediante un vector unitario, que tenga las componentes AX, AY y AZ, y queremos hacer una rotación de ángulo θ, bueno, pues si consideramos cuál es el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo, que tenéis aquí como C sub θ y S sub θ, la matriz de transformación completa sale así. ¿De acuerdo? Aquí veis, el primer componente sería la A sub X, que es la coordenada X del vector unitario del eje de rotación, esto al cuadrado, más el coseno de θ multiplicado por 1 menos la coordenada X del eje de rotación al cuadrado. Bien, bueno, pues esto, con ese significado tendrían todas los elementos, todas las celdas de esta matriz. Sería una matriz de rotación. Haríamos una transformación de rotación respecto de un cierto eje. Por supuesto, estas cosas no hay que sabérselas de memoria, las matrices no hace falta memorizarlas, porque tenemos funciones que nos las van a generar automáticamente. Utilizando las funciones de la librería GLM, pues tenemos, por ejemplo, la función translate, que va a generar una matriz de traslación, la función scale, que genera una matriz de escalado, o la función rotate, que genera una transformación, una función de rotación. ¿De acuerdo? Para generar la traslación le pasamos el vector con los valores A y C de desplazamiento. Para la escalada le pasaríamos el vector A y C con la escala del eje X y Z. Y para la función de rotación le pasaríamos los valores de AX, AY, AZ, es decir, el vector unitario del eje de rotación y el valor del ángulo que queremos rotar en radianes. Bien, realmente esto no genera la matriz de transformación. Esto, si os fijáis, hay un argumento inicial que es M. Realmente lo que hace es generar la matriz de transformación y multiplicarla por la matriz M. Realmente el resultado final, lo que devuelven estas funciones, es una nueva matriz que está formada por la matriz inicial, la M que le estamos pasando, multiplicada por la matriz de transformación que hemos visto que se genera mediante estos argumentos. Esto es importante porque, como la transformación es de esta forma, si vamos a aplicar ahora una transformación, tendríamos que multiplicar aquí, por la derecha, por las coordenadas del vector. Esto quiere decir que la primera transformación que estamos aplicándole al vector es la que acabamos de hacer. Si teníamos una M con cierta transformación y recalculamos una nueva matriz añadiéndole esto, realmente equivale a hacer primero esta transformación y después el significado, la transformación que estuviera almacenada en la matriz M. Insisto, con estas funciones el resultado final es que primero se hace la transformación que le estamos indicando y a continuación la transformación que se le indica mediante la M. Bueno, con todo esto podemos ver ya un aspecto básico y muy sencillo, pero que funciona muy bien, de lo que sería un vertex shader. Si quisiéramos programar un vertex shader donde hiciéramos esto, pues sería este programa que tenéis aquí. Estaríamos hablando de una única variable de entrada, es decir, un único atributo de los vértices, que sería, hemos llamado vertex position, y es un vec3, es decir, en este asumimos que los atributos almacenados de los vértices pues van a tener simplemente componentes X, Y y Z, en principio en coordenadas locales. Como variable uniforme vamos a pasarle la matriz MVP. MVP, ¿qué es? Pues el resultado de multiplicar las tres matrices, la matriz model por la matriz view por la matriz projection. Vamos a asumir que directamente me pasan ya como matriz 4×4 el resultado de esas tres multiplicaciones, en la multiplicación de esas tres matrices, con lo cual simplemente en el vertex shader, el main, lo que tendría es esto. GLPosition es igual a model view projection multiplicado por el vector de posición. Si os fijáis, el vector de posición
era un vec3, es decir, tenemos la posición, o sea, los valores de las coordenadas x, y z. Tendríamos que añadirle la cuarta coordenada, la coordenada w, con el valor 1, 0. Eso se puede hacer mediante el constructor vec4, que le pasaríamos un vec3 y el valor de la última coordenada. Con esto tendríamos esa posición en 4 coordenadas y lo multiplicaríamos por la matriz de transformación MVP, que contiene, en una única multiplicación, contiene toda la transformación necesaria para transformar algo descrito en coordenadas locales, en las coordenadas propias del objeto, a algo descrito ya en coordenadas de clip, coordenadas de recorte, que son las que le pasamos, las que generamos como salida en la variable glPosition. Como veis, glPosition no ha habido que declararla. glPosition lo habíamos definido como una variable de salida predefinida dentro del vertex shader. Bueno, pues básicamente con esto que hemos visto, jugando con las matrices, jugando con lo que sería la malla que forman cada objeto, jugando con matriz de transformación y jugando con todo lo que es la configuración de la matriz la matriz view, que sería la matriz de colocación del observador, y projection, que sería la matriz de proyección, pues podemos hacer ya dibujos en los que, por ejemplo, podemos considerar que los objetos están quietos, pero tenemos una cámara que se va moviendo. Si fuera así, simplemente el movimiento de la cámara sería ir modificando el valor de la matriz view, ¿de acuerdo? O si quisiéramos que los objetos se movieran, lo que tenemos que hacer es modificar la matriz model para cada objeto. Normalmente lo que se hace, si tenemos un dibujo, un modelo que está formado por varios objetos, como os decía, la forma de generar el dibujo es activar el Vertex Array Object de un objeto con bin vertex array y a continuación ejecutar el comando draw. Realmente tendríamos que dar también, antes de hacer el dibujo, tendríamos que asignar el valor de la matriz MVP. Eso lo haríamos pues, mediante el comando glUniformMatrix4, que sería la forma de introducir el valor de una variable uniforme dentro de un programa. Si tenemos los valores almacenados de la matriz model, de la matriz view y de la matriz projection, esto es algo que tendremos en nuestro programa, en lo que estamos ejecutando dentro de la CPU, no en la tarjeta gráfica, sino en el programa normal. Podemos tener almacenado esas tres matrices y haciendo cambios en esas matrices, típicamente en la matriz model, si hacemos cambios en la matriz model, lo que estamos haciendo es mover el objeto. Si hacemos cambios en la matriz view, lo que estamos haciendo es mover la cámara. Y generalmente projection no se cambia. Projection sería la matriz que cambiamos cuando, por ejemplo, modificamos el tamaño de la ventana que estamos viendo. En ese caso, como acción, digamos, asociada a modificar el tamaño de la ventana en el monitor, sí haríamos una modificación de la matriz projection. Bueno, para terminar, vamos a ver un aspecto interesante, que es cómo funciona el tema de la profundidad. Intento explicaros qué es esto exactamente. Bien, por defecto, el proceso de clipping, el proceso de recorte, hemos dicho que deja fuera de la imagen todo aquello que esté con valores de las coordenadas x y z que estén fuera del intervalo -1 y +1. Bien. Realmente lo que se hace una vez que uno tiene los valores entre -1 y +1 es calcular cuál es el píxel al que corresponde ese valor. Es decir, si yo tengo un vértice que está situado, por ejemplo, en la posición 0,2, 0,1 y tengo una imagen que voy a generar que tiene una anchura de 800 píxeles y una altura de 600, ¿vale? Pues tengo que saber a qué píxel, es decir, cuál es la coordenada del píxel al que corresponde ese vértice que está en coordenadas homogéneas en el 0,201. Bien. Bueno, esto sería un nuevo sistema de coordenadas que llamamos viewport, que sería realmente el que denota las coordenadas de los píxeles, que tendría la esquina inferior izquierda sería la coordenada 0,0
y la esquina superior derecha sería la coordenada width, es decir, anchura de imagen, height, que sería la altura de la imagen. Bueno, la transformación de valores entre menos 1 y 1 a valores que están entre 0 y width o que están entre 0 y height también es bastante sencillo, una transformación lineal muy, muy simple. Cuando hacemos eso, decimos que ya tenemos las coordenadas descritas en coordenadas viewport, que serían las coordenadas de la ventana o de la pantalla, de la imagen que estamos generando. Bien, esa posición se obtiene mediante los valores homogéneos de las coordenadas X y la coordenada Y. ¿Qué pasa con la coordenada Z? Es decir, cuando vemos el clipping volume, cuando vemos ese volumen, los puntos realmente no es que estén situados en una cara, los puntos están situados dentro de ese volumen, es decir, tienen coordenadas X, Y y Z. Bien, esa coordenada Z lo que indica es cuál es la profundidad a la que se encuentra el vértice, considerando que lo más cercano es el plano en el que, digamos, el más cercano al observador, dentro de lo que sería nuestro volumen de recorte, pues el plano que está pegado al observador. Bien, la coordenada Z entonces nos indicaría cómo de cerca o de lejos está ese vértice del plano sobre el que proyectamos la imagen. Por defecto, a la hora de hacer los dibujos, los valores de la coordenada Z se desechan, es decir, no se utilizan para nada. Esto quiere decir que cuando yo empiezo a hacer un dibujo, todos los vértices se van a ir dibujando al ritmo en el que se van leyendo por parte del comando draw. Es decir, dentro de lo que sería todo mi listado de vértices dentro del Vertex Array Object, dentro de la estructura del dibujo, pues se van dibujando de manera secuencial. ¿Qué ocurre? Que podríamos estar dibujando digamos, posteriormente, lo último que estemos dibujando podrían ser vértices que están en la cara de detrás o que están alejados. Bueno, en tal caso lo que estaríamos haciendo es que lo último que dibujo está machacando siempre lo primero. Y esto puede ser un contrasentido, porque quizás lo último que yo esté dibujando está por detrás de lo que ya he dibujado y debería no machacarlo. Para hacer eso, es decir, para tener en cuenta la profundidad a la hora de hacer un dibujo, hay que activar esa opción, que sería mediante la opción Deep Test, test de profundidad, que se activa mediante el comando GLEnable. Esto es una de las configuraciones que tenemos dentro de nuestro proceso de pipeline, de nuestro proceso de renderizado. Bien, una vez activamos el test de profundidad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando activamos el test de profundidad, lo que ocurre es que realmente no solamente vamos a utilizar la información sobre la imagen, eso es lo que llamamos el color buffer. El color buffer no es más que un array donde almacenamos el color de cada píxel, el color que va a tener cada píxel en la imagen. Por tanto, es un array bidimensional que almacena pues, colores, valores de colores. Bueno, pues cuando activamos el test de profundidad, lo que estamos activando es un buffer que está en paralelo, donde a cada coordenada de un píxel, en el color buffer se almacena su color, en el deep buffer se almacena el valor que nos ha dado la coordenada Z. Bien, en ese buffer de profundidad, ese deep buffer, se almacena el valor de Z, pero igual que nos ocurría con las coordenadas viewport, es decir, que pasábamos de menos 1 y 1 a valores entre 0 y anchura y 0 y altura, pues en el test de profundidad, en el buffer de profundidad, la profundidad se almacena como un valor de 16 bits. Es decir, ya no es un valor en coma flotante, sino se almacena como un valor entero de 16 bits. En 16 bits tenemos números que van desde el 0 hasta el 2 elevado a 16 menos 1, que sería el valor 65.535. Estos son los valores que podemos almacenar en el buffer de profundidad. Es decir, para cada píxel le vamos a dar un valor de su profundidad que está entre el 0, que será el que está, digamos, delante del todo, el que tiene la menor profundidad, el que vemos más cerca, hasta el 65.535, que será el vértice correspondiente a algo que está lo más lejano posible. Ese sería el que esté a profundidad máxima. Bien, ¿qué hacemos entonces? Pues dentro ya del proceso de rasterización, antes de lanzar el fragment shader, es decir, antes de dibujar el píxel, lo que hacemos es estudiar la profundidad del píxel. Cuando
yo genero un vértice y calculo sus coordenadas de píxel y voy a generar el píxel correspondiente, yo lo que hago es estudiar si ya he generado ese píxel antes y qué profundidad tiene ese píxel. Si lo hemos dibujado anteriormente ese píxel, pues resulta que ese píxel tendrá almacenado en el deep buffer, en el buffer de profundidad, tendrá almacenado una determinada profundidad. Bien, yo lo que ahora hago es comparar esa profundidad con la profundidad que tiene el nuevo píxel que yo quiero dibujar. Si el nuevo píxel está más cerca, yo debería dibujar el nuevo y machacar el antiguo. Si el nuevo píxel está más lejos, entonces es que el que está más cerca debería machacar al nuevo y por tanto el nuevo píxel yo no debería dibujarlo. Ese es el comportamiento por defecto que hacemos cuando activamos el buffer de profundidad. Aquello que está, digamos, por detrás de lo que ya he dibujado no se dibuja. Aquello que está por delante de lo que ya he dibujado se dibuja machacando a lo que ya tenía dibujado antes. De esa forma, las cosas que están cerca se ven y las que están lejos y están tapadas por otro objeto se ocultan. Bien, en realidad, esto también es configurable. Es decir, el comportamiento ante el buffer de profundidad se configura mediante la función deepFunc, ¿vale? deepfunc. Los valores que se le puede dar a esta función son glnever, glless, glequal, glequal, glegreater, glnotequal, gequal o glalways. ¿Qué quieren decir esto? Bueno, gless, o sea, glnever indicaría que cuando puedo dibujar un vértice o un píxel que ya ha sido dibujado previamente. Respuesta, nunca. Es decir, con esta opción nunca dibujaríamos un píxel que ya hayamos dibujado previamente dentro de todo nuestro proceso de pipeline. GLAlways, que sería siempre. Esto es un poco corresponder, si lo configuráramos así, correspondería al funcionamiento de no tener activado el buffer de profundidad. Es decir, da igual el contenido del buffer de profundidad, lo último que me sale oculta a lo que ya he dibujado anteriormente. Por defecto, como decía, el píxel se dibuja si su profundidad es menor a la que ya está, a la del que ya ha sido dibujado. Es decir, por defecto la opción es la función glLess. ¿Vale? En realidad esta opción por defecto tiene un problema, que es lo que os voy a explicar a continuación, que es lo que se conoce como Z-fighting. Es un término un poco raro, es la lucha del eje Z. ¿Qué es esto? Pues consiste en un problema que ocurre cuando dos objetos están en contacto. Es decir, cuando hay partes de los objetos que están en contacto. De hecho, el problema no es porque estén en contacto, sino porque de alguna forma uno esté como incrustado dentro de otro. ¿Qué ocurre con el Z-fighting? Pues que la parte que está incrustada uno dentro de otro, la parte en la que un objeto, digamos que se introduce dentro de otro, cuando vamos a dibujarlos, nos podemos encontrar con que hay píxeles que al calcular la profundidad tienen la misma profundidad. Como tenemos por defecto activa la opción glLess, el nuevo píxel solamente se dibuja si la profundidad es estrictamente menor. Una opción que limita los problemas de Z-fighting es modificar esto y utilizar la función menor o igual. De esta manera, los píxeles se dibujan si su profundidad es menor o igual que el que ya se había dibujado. Bueno, si es así, no solo hay que activar la opción glequal, que sí, sino que además habría que intentar dibujar primero siempre los objetos que están más alejados y a continuación los objetos que sabemos que están más cerca. ¿De acuerdo? Con la opción lessEqual y ordenando los objetos a la hora de hacer el dibujo, se evitan muchos problemas de Z-fighting. Bien, los problemas de Z-fighting se deben a que los valores de la profundidad hemos dicho que están almacenados como un valor entero de 16 bits, es decir, entre los valores 0 y 65.500 y algo. Si utilizamos una proyección ortográfica, pues la forma de escalar estos valores de profundidad pues es lineal, ¿vale? Es decir, es como repartir de forma equitativa
las distancias del eje Z entre todos los posibles valores entre el 0 y el 65.000 y pico. Bien, sin embargo, cuando hacemos una proyección en perspectiva, esto no ocurre. Lo que ocurre es que los objetos están más cerca, la precisión que se obtiene en cuanto a la profundidad cuando los vértices están cerca es bastante superior a los valores que se obtienen para distancias que están a una profundidad mayor. Vais a verlo. Bueno, esto es aunque parece un poco lioso, vais a ver después con números a lo que me refiero. Si nos vamos al resultado de la componente Z al normalizar lo que serían las componentes Z en coordenadas clip y W, o sea, las coordenadas normalizadas, ZN, se obtienen dividiendo la coordenada clip, la coordenada recorder Z, por el valor de W. Estas Z sub C y W sub C corresponderían a los valores que se obtienen después de multiplicar por la matriz de proyección en perspectiva. Si nos molestamos en hacer el cálculo, si inicialmente tenemos que los valores en coordenadas de modelo del Z y W son ZE y WE, esta ZN termina siendo esta expresión que vemos aquí. ¿Vale? Esto me da un valor entre menos 1 y más 1. ¿De acuerdo? El valor de menos 1 se obtiene cuando ZE vale menos n, es decir, cuando estamos a la distancia near. Y el valor más 1 se obtiene cuando ZE está a la distancia far, es decir, cuando vale menos f. Bien, lo que ocurre es que ahora estos valores tenemos que cuantizarlo linealmente entre el valor 0, que correspondería al valor menos 1, y entre el valor 65.535, que correspondería al valor más 1. Para hacer eso nos sale esta expresión. Es decir, este valor que tenemos aquí, que estaba este que tenemos aquí, que estaba entre menos 1 y más 1, pues lo pasaríamos a valores que están entre 0 y 65.535. Esto sería ya la componente Z que almacenamos en el buffer de profundidad. Este es realmente el valor llamado Z sub viewport, es el equivalente al X y Y para el viewport, para coordenadas ya de píxeles en la imagen, pues el que almacenaríamos en el buffer de profundidad sería este. Estarían valores entre 0 y 65.535. Bueno, podemos intentar darle la vuelta. Podemos intentar, conocido el valor que estamos almacenando de profundidad, cuál sería el Z equivalente en coordenadas de modelo. ¿Bien? En coordenadas de modelo la W típicamente va a ser el valor 1, por tanto si queréis lo podéis eliminar de aquí, y esta fórmula nos daría el valor de la Z en coordenadas de modelo correspondiente a un determinado valor almacenado en el buffer de profundidad. Bien, si sustituimos aquí la Z sub viewport por el valor 0, es decir, si consideramos el valor de profundidad 0, este valor, como hemos dicho, nos da ZE vale menos n. Si sustituimos el valor 65.535, es decir, lo que sería la profundidad máxima, este valor para ZE nos saldría el valor menos f. La cuestión es los valores intermedios de profundidad, ¿a qué profundidad real en coordenadas de modelo corresponden? Bien, para eso hay que darle unos ciertos valores a f y a n. Supongamos que ponemos como valores de n 0,2 y de f 400. Si es así, nos plantearíamos cuál sería la profundidad a la que se encuentra el valor 1. Es decir, el valor de profundidad 1, ¿a qué distancia se encuentra? Fijaos, el valor de profundidad 0 correspondería al valor menos 0,2. El valor de profundidad 1 corresponde al valor menos 0,2, 0,0000305, etc. Para hacernos una idea, si estamos en una escala de metros y la distancia near de ese tronco B de pirámide, de ese volumen clip, es de 20 centímetros, pues resulta que la profundidad cerca, la profundidad más cercana al plano, que distingue entre el valor 0 y el 1, sería algo así como 3 micras. Es decir, somos capaces de distinguir puntos que están a 3 micras de distancia uno de otro. ¿Vale? ¿Qué pasa
al fondo, ¿cuál sería la distancia a la que se encuentra la profundidad, no la profundidad máxima, sino la inmediatamente anterior, que sería el número 65.534? Pues que la profundidad en coordenadas de modelo sería el valor menos 388, es decir, estaríamos a una profundidad de 388 metros. Lo que hay entre 388 metros y 400 metros, que son esos 12 metros, generan el mismo valor de profundidad. Es decir, yo puedo tener una profundidad, yo puedo discriminar cosas que están separadas por 3 micras, las que están cerca, pero al fondo de mi volumen clip, las distancias hasta 12 metros me dan la misma profundidad. Yo soy incapaz de distinguir que algo esté 12 metros más cerca o más lejos, o delante o detrás de otro objeto. 12 metros. Si nos vamos a un caso más extremo, si ponemos que el n vale 0,01, que sería algo así como fijar si lo consideramos en metros, sería 1 centímetro, y que el far son 1000 metros, resulta que el valor de profundidad 1 se obtiene para esto que tenéis ahí, ya un valor por debajo de la micra, ¿de acuerdo? Pero es que el valor de profundidad máxima, que sería el anterior, que sería el 65.534, se obtiene para un valor de 395 o 396 metros. 396 metros, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que esté entre 396 metros y 1000 metros genera el mismo valor de profundidad. Es decir, que para estos valores de n y f soy incapaz de distinguir algo que esté entre 400 y 1000 metros. Yo considero que están a la misma distancia. Y esto es el efecto de haber puesto los valores n 0.01 y f a 1000. ¿Qué problema hay aquí? Porque si os fijáis, entre una cosa y otra estamos poniendo 100.000 veces mayor la f que la n. Y eso nos provoca unos errores de profundidad gigantescos. Hay que tener mucho cuidado con esto. A la hora de decidir qué valores vamos a poner, a la hora de hacer nuestra proyección en perspectiva, qué valores tenemos para el NIAR y qué valores queremos para el FAR, debemos ser conscientes del efecto que tiene esto a la hora del cálculo de profundidad y de hasta qué punto nos va a hacer indistinguibles cosas que están a lo lejos, pues, a una determinada distancia uno de otro. Este es el resumen que os decía para el segundo caso, entre si n vale 0.01 y f vale 1000, cualquier cosa que esté entre 396 y 1000 metros tiene el mismo valor de profundidad. Por tanto, el test de profundidad nos va a generar muchos errores ahí. A menos que utilicemos la versión GLLS-Equal como función de comparación y dibujemos las cosas en el orden adecuado. Si las cosas que están más cerca, aunque estén a 500 metros, si lo que está más cerca lo dibujo lo último, entonces lo que está a 500 metros me va a machacar aquello que está a 800 metros. ¿De acuerdo? O sea, ese es el motivo por el que si ponemos la opción GLLS-Equal, no vale solamente poner esa opción, sino que idealmente tendríamos que dibujar los objetos en determinado orden. Sería bueno que a la hora de dibujar la imagen completa, que no es más que un barrido de todos los objetos que forman mi modelo en 3 dimensiones, tuviéramos en cuenta la profundidad a la que se encuentra en cada objeto a la hora de dibujarlo. Bueno, con esto terminamos el tema y espero que os haya quedado más o menos claro.